de Dios, estamos dispuestos a entregar el que, hermanos, según lo que vimos en la experiencia de quién, hermanos, de Abraham. Dame a tu hijo, el único al que tú, ¿qué le dices, hermano? Al que tú amas. Dame al único hijo tuyo, al que tú, allí, ¿verdad? Al que amas, dámelo, ofrécelo en sacrificio. ¿Y qué dice ahí la palabra? Abraham dice, por fe, dice ahí, ¿verdad? Cuando fue probado, hermano, ¿dudó Abraham en ofrecer a su hijo, hermanos? No, dice, hermano, de que tomó a su niño, ¿verdad? A su hijo, como ¿cuántos años tenía, hermano? Un adolescente, de 12 a 15 años, ¿verdad? Y allí va el muchacho, hermano, le dice a su esposa, vamos a ir ¿a qué? A ofrecer holocausto al Señor. Y dice que tomó al muchacho y van, ¿verdad? Y se lleva consigo a quienes, a unos criados, hermanos. Y cuando llegaron a donde, ahí, ¿verdad? A la falda del cerro donde iban a hacer el sacrificio, hermano, les dijo a los criados, quedaos aquí, ¿verdad? Entre tanto que yo y mi hijo voy, ¿y en qué dice? Y ofrecemos el holocausto al Señor. Y dice que sale Abraham con su hijo, y su hijo, ¿qué es lo que llevaba, hermanos? La leña, ¿verdad? ¿Y qué pasó, hermanos? Y papá le dice, mira papá, ¿creen ustedes que Abraham no se le hizo nudo por un momento en la garganta, hermanos? Papá le dice, mira, le dice, y llevamos la leña, le dice, y llevamos el qué, le dice, ok, llevamos todo para el holocausto, pero ¿y el cordero dónde está? Oiga la fe. Por eso que dice aquí el escritor, habiéndosele dicho en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso. O sea que Abraham, hermanos, todavía pensaba en, lo voy a matar y quizás Dios, ¿verdad? Del sepulcro va a sacar el qué, la descendencia que ha dicho me va a dar a mí, ¿verdad? En este mi hijo. Pero yo lo voy a dar a Dios, dice. No se rehusó, hermanos. La fe, cuando usted y yo estamos persuadidos en Dios, hermanos, no escatimamos nada, hermanos, de lo que Dios nos pida a nosotros. Por eso es que la fe es tan importante en cada uno de nosotros, hermanos. La fe es tan importante. Este Abraham dice, hermanos, que no rehusó entregarle a Dios, hermano, a su único hijo, al que amaba. Por la fe, dice, obedeció a Abraham. ¿Por qué obedecemos nosotros a Dios, hermano? Mira que este es el día del Señor. ¿Y por qué estamos aquí, hermanos? ¿Por qué estamos esta tarde aquí, hermanos? ¿Por qué está usted aquí, hermano? ¿Pudiera estar usted en su casa, en qué, hermano? Quizás viendo tele, o quizás meciéndose en una hamaca, o trabajando, ganando. ¿Pero por qué estamos aquí, hermanos? ¿Por qué? Para que nos vean los hermanos, para, pues sí, ¿verdad? Caerle bien a los hermanos, que los hermanos no nos estén censurando y no nos estén regañando. ¿Para qué estamos aquí, hermanos? ¿Por qué estamos aquí, hermanos? ¿Por qué, hermanos? Correcto, ¿verdad? Porque tenemos el qué, hermano, fe en el Dios de los cielos, que Él, hermano, ha dicho en su palabra, que si nosotros, dice la palabra, hermanos, retraemos de nuestro pie, ¿qué dice, hermanos? Retraemos nuestro pie de hacer, ¿qué dice, hermanos? Nuestra voluntad, dice, en este día santo, glorioso, ¿de quién, hermano? De Jehová, dice, y lo veneráramos, no andando en, ¿qué dice, hermanos? En nuestros caminos, sino que por el contrario, dice, hermano, que nos deleitáramos en su presencia, nos gozáramos en su presencia, hermano. ¿Qué dice el verso número 14, hermano? Entonces te deleitarás en Jehová. ¿Y qué más dice, hermanos? Y yo te haré subir, dice, sobre las alturas, ¿de qué dice, hermano? De los cielos, y te daré a comer, dice, ¿de qué, hermanos? La heredad de tu padre Jacob, porque la boca de Jehová, ¿el qué, hermanos? Lo ha hablado. Por eso estamos aquí, ¿o no, hermanos? Porque tenemos fe. ¿Por qué venimos a los cultos nosotros, hermanos? Porque tenemos fe. ¿Por qué obedecemos nosotros a Dios, hermanos? Porque tenemos fe. Pero cuando la fe, hermanos, nos falla, ¿qué pasa, hermanos? Pero cuando la fe nos falla, hermanos,
¿Qué sucede, hermanos? Cuando la fe, hermanos, no está activa en nosotros, hermanos. Cuando la fe, hermanos, no está accionando en nosotros. ¿Qué decíamos, hermanos, que era la fe? Similitud de qué decíamos que era la fe. Como un motor, ¿verdad? Unos motores, hermanos, que mueven esas grandes máquinas, hermanos. Impulsan, hermanos, esas grandes máquinas, hermanos. Y que el hombre las hace, hermanos, que hagan grandes trabajos que el hombre humanamente no puede, hermanos. No puede hacer quizás, pero si lo puede hacer, pero se le hace más difícil. Pero ¿qué es lo que hace mover aquella máquina, hermanos? ¿Qué es lo que hace mover aquella máquina? ¿Ah? Ese gran motor, ¿verdad? No, hermano. ¿Puede caminar el carro sin el motor, hermano? Tal vez así, empujadito, ¿verdad? Ajá, así, empujones, ¿verdad que sí, hermano? Porque ya se vio usted que hay carros que están sin motor y empujados los hacen, ¿verdad? Para poderlos ubicar en el lugar que ellos quieren, ¿verdad? Empujaditos, así caminan. Pero que, o sea, en realidad, hermano, de otro modo no, ¿verdad? Entonces, cuando la fe en nosotros, hermanos, no está, hermanos, en Dios, hermanos, no está persuadida por Dios, o sea, nosotros no estamos persuadidos por Dios, hermanos. Le digo, hermanos, en realidad, quizás a empujoncitos en que vamos a ir, ¿el qué? ¿El qué, hermanos? A empujoncitos vamos a ir, ¿el qué? Caminando, hermanos. ¿En qué está centrada nuestra fe, hermanos? ¿En qué está centrada nuestra fe? Tendría que citarle más ejemplos, hermanos, porque aquí traigo el ejemplo de Abel, traigo el ejemplo de Moisés, ¿verdad? Que dice que Moisés, hermanos, está siendo, ¿el qué dice ahí, hermanos? Hijo de la hija del faraón, hija de la hija del faraón, ¿verdad? Hijo de la hija del faraón. Dice que era un príncipe, pero él dice que por la fe, dice, no escatimó, dice, ¿el qué, hermano? Rehusó, dice, llamarse hijo de la hija de ¿quién? De faraón, dice. Ahí lo puede leer en Hebreos capítulo 11, verso 24 en adelante, ¿verdad? Allí está bien clarito, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites, ¿el qué dice, hermano? Temporales, ¿de qué, hermanos? Del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de quiénes, hermanos, de Cristo. La fe nos mueve, hermanos. La fe, hermanos, nos hace a nosotros despojarnos de todo, hermanos, dejar todo por la causa de quién, hermanos, de Dios. Pero cuando nuestra fe está como, hermanos, así, ¿verdad? Literalmente, como el granito de mostaza, hermano, literalmente, ¿verdad? Porque Jesús no lo dijo en el sentido literal ahí, que nuestra fe sea como el granito de mostaza, sino hablándolo literalmente, o sea, en el tamaño. Si nuestra fe es tan pequeñita que andante se ve en nosotros, hermano, ¿cómo vamos a caminar? ¿Cómo vamos a caminar? Mire, quiero invitarle a que revisemos aquí lo que dice Santiago capítulo número 2. ¿A qué es semejante nuestra fe, hermanos, cuando no la tenemos puesta en nuestro Dios? ¿O a qué es semejante nuestro creer en Dios, hermanos, pero que no accionamos en nuestra vida espiritual como Dios esperaría de nosotros? ¿A qué es semejante? Mire cómo dice del 14 en adelante. Y esto, en primer lugar, lo tomo para mí, ¿verdad? Para mí lo tomo yo, hermanos. Lo hago propio para mí. Usted evalúese, ¿verdad? Porque no quiero, hermanos, pensar de que, por ejemplo, usted está en esta condición. Usted evalúese, analícese y usted vea cuál es la condición en la que se encuentra. Dice así, mire, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice tener? ¿Qué dice? Fe. ¿De qué aprovecha si alguno dice tengo fe? Dice. Y no tiene el qué, dice, hermano. O sea, de repente, hermanos, que la fe, hermano, se debe de ver sustentada a través de qué, hermano. ¿Cómo comprobó Abraham que tenía fe en Dios, hermanos? Dejó todo, ¿verdad? ¿Cómo comprobó Abraham de que amaba a Dios, hermano? Que cuando Dios le pidió a su hijo, él lo dio. ¿Cómo
comprobó Moisés de que amaba a Dios, hermanos? Dejando aquellos placeres de los egipcios, ¿verdad? Allí se comprueba. Entonces, nuestra fe, hermanos, se comprobará, hermanos, también por nuestras obras. Como nosotros nos movamos, dice ahí, mire, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene de qué, hermanos? No tiene obras. ¿Podrá la fe salvarle? Dicen. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tiene necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, ¿cómo? Hermano, váyase en paz, caliéntese y sáciese, ¿verdad? Como pueda, pero no le dan las cosas que son necesarias para el cuerpo. ¿De qué aprovecha de que le haya dicho cómo? Paz, hermana, váyase en paz. ¿De qué aprovecha, hermano? ¿De qué le aprovecha la fe, hermano? ¿Le aprovecha en algo? No aprovecha, no aprovecha, no aprovecha. Dice más, así también la fe, dice, si no tiene obras, ¿es cómo? Es muerte en sí mismo. Pero alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe. Dice, ¿por qué? Por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? El que dice, hermano, bien haces, pero eso no lo es todo, ¿verdad? Creer en Dios, decir yo creo en Dios no lo es todo. Hay que demostrarlo. ¿Y cómo lo demostramos que tenemos fe, hermanos? ¿Cómo? ¿Cómo demostramos que tenemos fe, hermanos? Cuando ponemos a Dios, hermanos, sobre todas, ¿el qué? Sobre todas las cosas. Sí hay cosas que nos pueden persuadir, el trabajo, pero el trabajo, hermanos, puede esperar. ¿O no, hermanos? Todas las cosas pueden esperar, menos quién, hermanos. Menos Dios, porque en Él está la vida de quién, de cada uno de nosotros. Si nosotros dejamos a Dios esperando, puede hacer que la vida, hermanos, se nos vaya. ¿Y cómo esté Dios de nosotros? Alejado. Entonces aquí dice el Señor, ¿verdad? Miren, dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen, pero ¿se van a salvar los demonios? No, ¿verdad? No, ni más. ¿Quieres saber, oh hombre vano, que la fe sin obras es muerta? No fue justificado por las obras. ¿Quién dice? Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿No ve que la fe actuó juntamente con sus obras y que en la fe, dice, se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado ¿el qué? Amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Así también Ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también las obras, dicen, la fe sin obras, dice, ¿el qué, hermanos? Hermanos, lo que hemos querido decir en este tema es, hermanos, de que en verdad mostremos a Dios de que tenemos fe. Y lo vamos a demostrar ¿cómo, hermanos? Accionando en nuestra vida espiritual, congregándonos, reuniéndonos, no prestándole mucha atención a los placeres de la vida, porque eso es como, hermanos, es solamente pasajero. Lo que vale son el qué, hermanos, las cosas de Dios. Así lo dijo el apóstol Juan, ¿verdad? No améis las cosas de qué dice, del mundo, ni las cosas, ¿cómo es? No améis al mundo ni las cosas que están ¿a dónde? En el mundo, porque lo que hay en el mundo, ¿qué dice que es, hermanos? Los deseos de la vida, la vanagloria de qué, los deseos de los ojos, dice, y la vanagloria de qué, de la vida, dice, y esto no proviene de Dios, dice, ¿verdad que sí? Dice, sino de qué, dice, hermanos, del mundo, y dice ahí, hermanos, y el mundo pasa, ¿y qué dice? Y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, dice, permanecerá para siempre. ¿Qué lugar ocupa Dios en nuestra vida? ¿Ocupa el primer lugar? ¿Ocupa el último lugar? Hermanos, ¿qué lugar ocupa Dios en nuestra vida? Para Dios, hermanos, para Abraham ocupaba el primer lugar. Y lo hemos demostrado, lo hemos visto en la Escritura, hermanos, que él creía en Dios y por eso él, hermano, prefería mejor obedecer a Dios antes que hacer otra cosa. Así debemos de ser cada uno de nosotros.
movernos hacia las cosas espirituales, movernos, hermanos, hacia las cosas de Dios. Debemos de quizás de pedirle al Señor, ¿verdad? Analizándonos ahí, ¿verdad? Debemos de pedirle al Señor, así como los apóstoles en su momento le dijeron al Señor, Señor, le dijeron, aumentanos el qué, aumentanos la fe. ¿Por qué? Porque la fe, hermano, es una fuerza activa en cada uno de nosotros. Este hermano es de fe, esta hermana es de fe. ¿Por qué? Es que ella en realidad lo demuestra ¿con qué? Con sus acciones, con sus hechos, con sus obras. Y ya hemos hablado en varias oportunidades, hermanos, cómo a veces la fe, ¿el qué, hermano? Nos falla, ¿verdad, hermanos? Nos falla la fe a veces, ¿no, hermano? A nosotros. A veces, ¿qué, hermano? Una gripe nos quita el impulso de ¿qué? De congregarnos. ¿Verdad que sí, hermano? Nos quita el impulso. Y a veces, hermanos, sabiendo nosotros que aquí podemos encontrar el ¿qué, hermanos? ¿O cree usted que no podemos encontrar la sanidad aquí, hermano? Sí, pero una gripe nos quitó el impulso. O un medio problemita y ya nos quitó el impulso y ya no nos reunimos. Nos quitó el impulso. Decía un hermano, allá por Chalatenango, decía, se ven las grandes nubes, decía. Que vienen, que. Y ya lo vemos nosotros, dice, como a las 2 de la tarde, va a llover, dice, no voy a ir al culto, dice. Y no viene al culto. ¿Qué lo detuvo? Las nubes. Y yo ya le aprendí al hermano Luis, mira, me dice, la nube que se pone aquí, me dice, esa sí asegura que le va a caer. Pero la nube que se pone aquí, esa no le cae. Y le hago caso el día lunes al hermano, ¿verdad? Le hago caso, aquí ya hay clarito, mano. Aquí estaba la nube, la gran nube, y allá estaba bien clarito. Y digo, pues no, y hermano Luis dijo que aquella nube es la de agua, esta de aquí no hay nube, así es que ahorita salgo para la Santa María, digo yo, subiendo ya iba para la primavera, cuando se viene el poco de agua, imagínense. Y llegué bien chupadito allá, bien mojadito allá donde los hermanos íbamos a hacer el culto. Ajá, ¿verdad? Y la hermana pide me dio ánimo también, ¿verdad? No, váyase, me dice, ahorita me dice, váyase, esa es la que va a caer, ¿verdad? Esa es la que va a caer. Y yo muy confiado, me voy, hermano. Imagínense. Y quizás aquí no llovió y por allá sí cayó, pero recio, hermano. Nos detiene cualquier cosa a nosotros, ¿verdad que sí, hermano? Pero si tenemos fe, hermano, ¿qué pasa? ¿Nos podrá detener algo? No, hermano, no nos va a detener nada, se lo aseguro. Usted y yo tenemos fe, no nos va a detener nada, hermano. ¿Ah? Está hablando ahí de la fe. Abraham, cuando se le pidió el hijo, él no rehusó darlo porque tenía fe. Pero fe en qué? Alguien tuvo que hablarle para tener fe en eso, y le habló a Dios. Al oír que Dios le habló a él como fe. Pero nosotros queremos que se adelante. Pero ¿en qué tenemos que tener fe? En lo que usted está diciendo. ¿O fe en qué? Para poder creer y caminar. ¿En qué tenemos que tener fe nosotros? ¿En Dios? ¿Pero a través de qué? A través de la fe que hemos depositado nosotros en Él. Que tenemos que tener fe y creer con seguridad. En la palabra de Dios, que tenemos la escritura. Ahí estaba, clama a mí y yo te responderé. La escritura dice que podemos ser salvos porque creemos que esa es la palabra de Dios. Sí. Hay que tener fe que lo que está escrito es verdad, Dios. es verdad. Así como Abraham, él creyó porque sabía que alguien le había hablado del cielo. No solamente porque no oyó nada, ya sabía que ese alguien era Dios. Sí, claro, así es. Así que nosotros estamos conscientes de las promesas que Dios nos ha dado en las Santas Escrituras y a veces nosotros no nos hacemos de esas promesas. ¿Por qué, hermano? Porque nos falla la fe, ¿verdad? Falla. Está peligroso, decimos nosotros, ¿verdad? Está peligroso. Y sabiendo que Dios nos puede cuidar. Pero bien, hermanos, creo que el mensaje lo hemos agarrado, ¿verdad, hermanos?
agarramos el mensaje, lo tomamos, lo hacemos nuestro y empezarlo a qué, hermano, a ejercer en nuestra vida cristiana. Pónganse en pie, hermanos, vamos a llegar hasta acá. Vamos a recibir a nuestro hermano ministro Álvaro Pacheco, ¿verdad? Quien va a hacer la entrega de una Biblia, ¿verdad? En este momento y después